Tornada ahora está aquí. Bueno, en esta mañana em, quisiera entrelazar las 4 lecturas que hemos hecho. La verdad es que normalmente me hago el gandul, me hago el perezoso y selecciono el pasaje que más me llama la atención, pero cuanto más leo los padres de la iglesia, más me doy cuenta de que en la iglesia primitiva se busca siempre respetar ese nexo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento a fin de ver que toda la Biblia en su conjunto narra una sola historia acerca del propósito de Dios de salvar al hombre mediante su Mesías, Jesucristo. Entonces vamos a intentar entrelazar las 4 lecturas en esta mañana en torno a un tema. Y me alegro de que haya venido a Josep, porque uno de mis profesores, uno de nuestros profesores, que también había sido profesor de Sebastián, definió así al ser humano. ¿Qué es el ser humano? En el fondo, el ser humano es, según el catecismo, es un ser abierto al mundo, pero es un ser anhelante, un ser que anhela. Y esto es lo que nos distingue de todas las demás criaturas, o al menos uno de los rasgos que nos distingue, que tenemos profundos anhelos. Y lo que vengo a plantearos desde las 4 lecturas es que nuestro Dios es el Dios que ofrece satisfacer los anhelos profundos del ser humano consigo mismo. ¿Qué es el ser humano? Es un ser anhelante. ¿Qué ofrece Dios? Satisfacer nuestros profundos anhelos. De la primera lectura de Jeremías, apreciamos el anhelo del ser humano de pertenecer, un sentido de pertenencia. A mí cuando las personas, por mi acento cuando hablo castellano-catalán, se dan cuenta de que soy yanqui o canadiense, pero no, soy yanqui. Y me preguntan, la pregunta que más me hacen es, ¿qué te gusta más? ¿Cataluña o Estados Unidos? ¿España o Estados Unidos? Y claro, es una pregunta muy difícil para alguien que se encuentra muy lejos de casa. Porque claro, si la pregunta se hace en términos, por ejemplo, de lo asequible que es la vivienda, la belleza natural del país, la gastronomía, entonces quizás se hace posible responder a la pregunta. Pero es que lo que no nos damos cuenta es que la familia es insustituible. La familia es insustituible. Bueno, también la familia de la fe lo es, pero entonces, claro, es difícil responder en ese sentido, de que familia biológica no, nada más tienes una, padre, una madre, hermanos. Y claro, ellos de alguna manera proveen un sentido de pertenencia que el ser humano anhela. En nuestro primer pasaje, el Señor se dirige a su pueblo, un pueblo que aún se encuentra en la penuria del exilio babilónico. Y llevan allí, según la palabra profetizada del Señor, 70 años debían cumplir, pero anhelan volver a casa, prosperan allí, tienen casa, se casan, pero su anhelo es satisfacer la nostalgia que sienten por su propia tierra. Y el Señor les recuerda que Él ha prometido volver a traerlos de nuevo a la tierra prometida. Pero hace algo más, y de aquí se deriva este sentido, este anhelo de pertenencia. Él les recuerda la promesa de su pacto, que es, y me seréis por pueblo, y yo seré vuestro Dios. A lo largo de toda la Biblia, esta es la línea melódica, encontramos, de la promesa aliancista, es decir, de alianza de Dios hacia el ser humano. De poder tú y yo pertenecer a Dios.
y de que Él pertenezca a nosotros. Así es como Dios se ofrece poner fin a nuestra alienación, a nuestra nostalgia, poder pertenecerle a Él y de que Él nos pertenezca a nosotros. Esta es su promesa, la promesa de su alianza. Segundo anhelo que se deriva ahora del Salmo 90. Tenemos el ser humano el anhelo de ser fecundos, no solo de existir, no solo de tener nuestras necesidades básicas cubiertas, sino el anhelo de ser fecundos, de dar fruto. Y esto es lo que encontramos en el Salmo 90, que es, por cierto, uno de los salmos más antiguos porque lo compuso Moisés. Y nos confronta este salmo con la brevedad de la vida. Un versículo que no salió en la lectura compara nuestra vida a la hierba que crece por la mañana, florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca. Así es tu vida, así es mi vida. Es un soplo de viento. Es algo que, como la hierba del campo, que surge hoy y mañana se seca y se va. Entonces, ¿qué puede dar sentido a esta corta travesía nuestra por el universo? La fecundidad, dejar huella. Y este es el anhelo del ser humano, dejar huella. No es suficiente. Si tú eres profesor, y tenemos algunos que son profesores o que trabajamos en diferentes áreas, o incluso nuestra labor como cónyuge, como padre, como madre, no dejamos simplemente cumplir cada jornada en nuestra vida. Deseamos dejar huella. Si eres profesor, deseas no solo cobrar una nómina, sino tener impacto en tus estudiantes, en tus alumnos. Lo mismo para cualquiera de nuestras vocaciones. Y esto es lo que el Señor aquí en el Salmo 90 nos promete. Hay un proverbio que se parece mucho, 16:3, dice, encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos, es decir, tus planes serán afirmados. Es decir, el Señor te ofrece a ti, si tú le encomiendas la obra de tus manos, tu profesorado, tu trabajo como madre, como cónyuge, lo que sea, Él afirmará, hará prosperar, hará que dejes huella, lo cual es un profundo anhelo tuyo y mío. Primero, un sentido de pertenencia, ser fecundos. Tercero, anhelamos la belleza. Anhelamos ser hermosos. Sí, es verdad. Y si lo dudas, quizás piensas, yo nunca he sido de esos, nunca he tenido tanta vanidad, pero cuando te enseñan una foto de un grupo, ¿cuál es la cara que primero buscas? La tuya. ¿O no? A ver cómo has salido. O sea, a todos nos pasa. Tenemos un anhelo de la belleza. El autor Dallas Willard observó que el rostro humano fue diseñado para brillar. Fuimos diseñados para brillar, para que se nos brille el rostro. Y si lo dudas, piensa en un abuelo, en una abuela que está jugando con su nieta y se deleita en ella, se le brilla el rostro. Es cierto que la belleza física se desvanece, es cierto. Yo suelo, y que me perdone, ¿no? Pero no es lo mismo las primeras películas de Sylvester Stallone que las últimas. No conservan miedo, está muy cachas de abuelo, pero no es lo mismo, y todos vamos en ese mismo camino. Pero hay una belleza, según la palabra de Dios, que es más profunda, es la belleza del alma. Y la belleza del alma se irradia por un cuerpo traslúcido hasta que se nos vea la hermosura interior de una vida que busca a Dios. El cuerpo, el rostro casi se vuelven traslúcidos y se nos ve esa hermosura interior, la hermosura del alma. Pablo, en la tercera de nuestras
lecturas, recuerda desde dónde venimos. Dice, éramos pecadores. La Biblia no habla con medias tintas. No solo dice que alguna vez el ser humano es aquel que se equivoca, no, dice que somos pecadores. Es decir, que transgredimos la santa ley de Dios. Los 10 mandamientos no los cumplimos perfectamente ni siempre. Pero ¿qué hizo Dios? Dios nos reconcilió consigo mismo por su gracia, sin mérito, sin obras. Dios, por el puro don de su favor, nos envió a Cristo, y quien se une a Cristo por la fe se reconcilia con Dios por amor, por gracia. Pero es más, dice Pablo en el último versículo que leímos, que no solo nos perdona los pecados, que es mucho, sino que nos hace hechura suya. Hechura suya. La palabra en griego, es decir, la palabra en original es poema. Nos hizo su poema, de la cual tenemos nosotros la palabra poema. Solo que en la época, en el rango semántico de la época, poema no era más bien obra de arte. No solo literaria, sino en general. Dios, cuando nos unimos a su amado Hijo, nuestro Redentor Jesucristo, dice San Pablo, te hace su obra de arte, su poema, así satisfaciendo el anhelo que tú y yo tenemos de hermosura, de ser bellos, auténticamente bellos. Dios ofrece hacerte bello. Por último, pertenencia, fecundidad, belleza, el anhelo de una vida indestructible. Lucas, en nuestra última lectura, encontramos estas palabras paradójicas, donde dice Jesús, todo el que procure salvar su vida, la perderá. Todo el que procure salvar su vida, la pierde. En otras palabras, tú no diste existencia a tu ser, sino según el mensaje cristiano, tú existes porque el amor de Dios te dio existencia. Si no, no existirías. Pero, por ende, tu vida en el fondo no te pertenece. Tu vida es un préstamo. Tu vida es un don conferido. Tu vida, en otras palabras, es una mayordomía que tú debes de administrar. Y esto no nos gusta. En nuestra época, que es una época tan independiente, una época que el valor es la autonomía, ¿no? No nos gusta este sentido de contingencia, dependencia, de que algún día yo tendré que rendir cuentas a otro, un Dios. No nos gusta. Pero este es el mensaje paradójico de Jesús. Es cuando el ser humano toma lo prestado, su vida, y se la devuelve en Eucaristía, es decir, en acción de gracias a Dios, es en ese momento cuando realmente nuestra vida cobra plenitud de vida. Con las palabras de Jesús, todo el que pierde su vida, es decir, todo el que le entrega a Dios su vida en acción de gracias, la salvará, la disfrutará realmente, cobrará vida en abundancia. Todos aquellos que aman la vida, ¿no? Desean que no se acabe. Todos los que aman la vida, en el fondo desean que no se acabe. Y al igual que Jesús resucitó de la muerte, todos los que se unen a Él por la fe, aunque mueran, dice Jesús, vivirán. Anhelamos pertenencia, anhelamos fecundidad, dejar huella.
Anhelamos ser bellos. Sí, hasta nosotros los hombres. Anhelamos ser bellos. Anhelamos una vida indestructible, que no se acabe, no puede ser. Es demasiado corta. Y esto es lo que Dios le ofrece gratuitamente y amorosamente al ser humano, como hemos visto en nuestras 4 lecturas. ¿Qué anhelas en el fondo? ¿Cuál es tu anhelo más profundo? No ser que el ser humano en el fondo anhela al mismo Dios. Aunque no se dé cuenta, nuestro anhelo más profundo es de Dios, porque solo Él satisface estos deseos profundos. Que el Señor selle en esta mañana su santa palabra a nuestros corazones. Amén.